Hola y gracias por seguir conectados con la Semana de la Sostenibilidad de Forbes Colombia. Mi nombre es Andrés Montenegro Vergara, Head of Content de Forbes Colombia, y en esta semana lo que nosotros queremos sin duda es hacer un barrido bien general por la sostenibilidad del país, no solamente en la sostenibilidad entendida como la ambiental, sino todo lo que hay alrededor de ESG, y no solamente enfocados en un sector o una industria, sino obviamente abrir la conversación a todos los sectores pues, más importantes y los sectores que están jalando la economía del país. Y por eso hoy en este panel tenemos un invitado muy especial. Se trata de Jeffrey Fajardo, quien es el presidente ejecutivo de Por Colombia. Sin duda, como lo veremos más adelante, pues un gremio y un sector de la economía totalmente clave para hablar de sostenibilidad. Así que Jeffrey, pues gracias por aceptar la invitación a nuestra Semana de la Sostenibilidad. Muchas gracias a ustedes por tenernos acá. Jeffrey, pues para poner un poco en contexto a las personas que nos están viendo, sin duda Por Colombia se ha consolidado como el tercer gremio más grande del país. Y eso no es nada menor, eso es sin duda unas capacidades y una articulación bien importante de país. Y quisiera que empezáramos esta conversación hablando justamente de cómo ha sido ese camino de crecimiento, como qué factores han permitido posicionarse a nivel de los gremios más reconocidos de Colombia y hacer un trabajo tan interesante como el que están haciendo. Sí, justamente el país debería estar muy orgulloso de la porcicultura. La fotografía que tenía la porcicultura hace 15 años era una fotografía muy diferente a la que estamos viendo hoy en día. Hace 6 años que yo llego a la presidencia de Por Colombia, la Asociación Por Colombia no aparecía en el ranking de los 10 gremios más grandes del país, pero empezamos a desarrollar todo un trabajo que impulsara lo que había sucedido en la década de 2010 a 2019, a partir del año 2019 con un plan estratégico que nos permitió impulsar el crecimiento del Producto Interno Bruto del sector en términos reales en tal condición que hoy en día por Colombia ha avanzado rápidamente hacia consolidarse como uno de los 3 gremios que tiene los presupuestos más grandes para ejecutar acciones en beneficio de aquellos a quienes nosotros representamos, que son los porcicultores colombianos. Que es una comunidad bien grande y bien interesante, justamente porque no solamente hablamos del porcicultor, sino también de todo lo que hay alrededor de la generación de valor agregado, pues de todo lo que sucede alrededor de un porcicultor. Y ahí quisiera que habláramos justamente de eso, de que hoy la porcicultura es el tercer generador de valor agregado del agro, que sin duda es también algo muy destacable. ¿Y cuál crees tú? Ya nos decías un poco en la respuesta anterior, ¿cuál es esa fotografía actual, esa fotografía del sector, sus principales proyecciones de crecimiento, esos diferenciales que han logrado para que hoy tengan ese renglón tan importante en la economía y pues un poco también esa visión de ustedes de cómo seguir apalancándose para seguir generando valor al agro? Sí, mira, en el ámbito de lo gremial, que era lo que estábamos hablando en la pregunta anterior, solamente nos supera la Federación de Cafeteros y Fedegan porque administran unos fondos para fiscales más grandes que los nuestros. Efectivamente, la Federación de Cafeteros y Fedegan, que administra cuenta de carne y leche, nos superan en términos presupuestales. Pero ya en relación con el valor agregado, con lo que sería el Producto Interno Bruto sectorial, nosotros hoy en día doblamos el Producto Interno Bruto del café. Hace 6 años éramos unos generadores de un valor agregado muy similar. Hoy estamos al doble en términos reales del café, lo cual quiere decir que Colombia efectivamente también es un país porcícola, más allá de que por supuesto siempre reconoceremos al café como nuestro producto estrella a nivel mundial, eso no dejará de ser así nunca, pero la porcicultura hoy está generando un valor agregado que duplica el valor agregado que genera el café en Colombia. Y en la generación de valor agregado entonces, hoy en día estamos acercándonos a esas grandes ligas de 2 industrias altamente generadoras de valor, que son la industria avícola y la industria láctea. Estamos ya muy cerca porque el año pasado cerramos alrededor de 28 billones de pesos anuales en Producto Interno Bruto, muy similares ya a avicultura y a ganadería láctea o a industria láctea, que generan un Producto Interno Bruto cercano a los 32 billones de pesos. La capacidad que está generando el sector de crecimiento podría llevarnos a pensar que en unos 10, 15 años el sector porcícola podría ser el sector más importante del agro colombiano. Eso es bastante importante, no solamente por las cifras, sino también por el desarrollo territorial, por el desarrollo de las comunidades, por todo lo que sucede alrededor. Y quisiera que nos enfocáramos en esta pregunta un poco a estos proyectos, a esas iniciativas que ha desarrollado desde Por Colombia para avanzar en la sostenibilidad, no solamente para consolidar la porcicultura, como tú decías, como un renglón importante en el agro, sino responsable con el ambiente, que siempre también cuando uno habla pues de este tipo de productos, de este tipo de industrias, suele haber muchas dudas sobre, bueno, pero ¿cómo le apuntan a la sostenibilidad? ¿Cómo le apuntan a la innovación
tecnológica, obviamente, seguramente más adelante podemos hablar de todo lo que sucede en investigación para el mejoramiento de las especies, de todo lo que están haciendo en genética y demás, pero ¿cuáles son esas iniciativas, esos programas que ustedes dicen, mire, para hablar de porcicultura responsable con el ambiente, con Colombia, con las comunidades? A esto le estamos apuntando. Esas son nuestras iniciativas clave o las iniciativas y los proyectos que están pues desarrollando para el desarrollo pues en general del país. Mira, en la porcicultura hemos trascendido ese concepto de la economía circular, esa economía 360 grados, en donde efectivamente hoy cumplimos una promesa de valor y es que en la porcicultura todos los recursos naturales que se capturan se devuelven incluso en condiciones más limpias de las que se capturaron, ¿sí? Es así como alrededor de la producción se están desarrollando proyectos para la generación de energía eléctrica a través de biogás. Se está utilizando también ese biogás para la generación de energía térmica y la porquinaza, que es la excreta del animal, es probablemente el mejor fertilizante que hay para el desarrollo de pasturas, con lo cual estamos encontrando ya un cierre definitivo de esa simbiosis que tiene el sector porcícola con la ganadería, especialmente la ganadería de leche. Entonces, esa promesa de valor hoy se cumple en tal proporción en la porcicultura que yo me atrevería a decir que en el sector agropecuario la porcicultura sí es el número uno en los temas de sostenibilidad ambiental. Efectivamente, por supuesto que tenemos que ganar un espacio en el que sigamos cerrándole la puerta a esa porcicultura que no es industrializada, que no está tecnificada, independientemente del tamaño de porcicultores pequeños que lo hacen muy bien, que cuidan sus explotaciones muy bien, pero estamos hablando de esas explotaciones que no son tecnificadas y que de todas maneras, por supuesto, están muy por fuera de esos estándares de sostenibilidad. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo desde Por Colombia para cerrarles los puentes a esas explotaciones para que efectivamente lo que estamos diciendo en general para el sector se cumpla para todos los presentes en el mercado. Ahí tú tocas un tema que creo que es central a la hora de hablar de lo que hace por Colombia, pero de lo que pasa en la industria. Y es que ustedes como gremio, pues como sector gremial, tienen una visión bien interesante, pues justamente lo que tú dices de quiénes son finalmente los productores, los que están en el agro y los que están en el campo, pues realmente poniendo el negocio en marcha. Y ahora hablamos de un tema muy fundamental cuando hablamos de sostenibilidad, y es que la sostenibilidad, como tú también decías, trasciende solamente lo ambiental y en esos pilares y es allí donde la gobernanza y lo social tiene tanto que ver. Tú tocas un tema fundamental que es la formalización no solamente para tener obviamente un mercado y unas condiciones pues más favorables para el porcicultor, pero también para todo lo que sucede alrededor. Y ahí sería muy interesante hablar, ya también nos hablas un poco de esas acciones, esos programas, ese acompañamiento que han logrado para la formalización de los porcicultores, también para contribuir a la agenda de sostenibilidad, pero también para hacer pues una asociación gremial cada vez más potente, cada vez más cercana, y cómo ha sido ese trabajo también para apuntarle a lo social, pues muy ligado con la formalización, y como tú decías pues en el anterior, para que también sea un apalancador del resto pues de cosas que suceden en la industria. Así es, en la porcicultura uno cómo entiende la formalización. ¿Qué es ser formal en la industria porcícola? Ser formal en la porcicultura significa, por una parte, en la producción primaria, tener registros de los predios porcícolas ante el ICA, tener unas autorizaciones por parte de las corporaciones autónomas que te certifiquen que tú estás haciendo las cosas bien en términos de la sostenibilidad, en términos ambientales, pero también ser formal en la porcicultura significa que esa producción que se da en las granjas se lleve a plantas de beneficio formales. Que el beneficio de los animales, es decir, ese proceso a través del cual el animal se convierte en carne, se dé en lugares adecuados para ello, en presencia incluso de veterinarios que verifican que las cosas se hacen correctamente, sin maltrato animal, sin transgredir, digamos, al animal en sí mismo. Y justamente entonces en donde nosotros estamos enfocando una muy buena parte de los esfuerzos de lucha contra la ilegalidad y lucha contra la informalidad es definitivamente que quede atrás para siempre esas prácticas de beneficio a animales en las granjas, que se termine para siempre, ojalá, todas estas ollas de sacrificio que existen en algunas ciudades intermedias en Colombia. Lo que pasa, por ejemplo, en Frigoya, en Villavicencio, tiene que terminar. Lo que pasa en el Jarillón de Río Cauca tiene que terminar.
y en eso pues estamos buscando que las autoridades se comprometan justamente a garantizar que esta porcicultura que está haciendo las cosas bien no tenga que vivir, digamos, esos riesgos devenidos de una actividad que no es legal. Es que también ahí tocas algo súper, súper importante de tal vez las personas que nos ven en este foro digan, yo me acuerdo cuando era pequeño que viví el sacrificio de un cerdo y que tal vez no fue la mejor experiencia y que cómo lograr justamente la tecnificación a tal punto en el que la industria va de la mano pues con unos estándares no solamente colombianos, sino que también trabajan con unos estándares globales del beneficio de animales con unas condiciones específicas, no solamente para obviamente el bienestar animal en ese caso, pero también salvaguardar las condiciones del animal una vez pues, beneficiado para que llegue al consumo final, pues la utilización de todo el animal, pues para que no haya desperdicio, sino que todo sea aprovechable, como tú nos decías, incluso pues los subproductos que salen normalmente de tener los animales en las granjas, pues también es aprovechable. Y eso también me da pie a algo bien interesante y es que habláramos de qué otras iniciativas tienen para ah, de alguna forma impactar positivamente las comunidades donde tienen presencia e incidencia como gremio, que también es como no solamente vamos a beneficiar al porcicultor, al pequeño productor o al que tiene tal vez un lugar un poquito más grande, sino a las comunidades circundantes, a los municipios, a las veredas, pues en general a todo ese círculo que se comienza a generar de el beneficio de un animal en pro pues de la economía y también muy pegado a esos beneficios sociales, esos beneficios comunitarios que tal vez a veces no se ven, no son tan claros como otros, pero que también es muy clave al hablar de sostenibilidad, pues para que el negocio también sea sostenible desde cualquier ámbito que se vea. Así es, en las comunidades, el mejor aporte que tú puedes hacer en relación con tu producción y la forma como coexistes con esa comunidad es la generación de empleo, sin duda alguna. Y la generación de empleo en la porcicultura se parece mucho también a la avicultura y en eso avicultura y porcicultura estamos en el top también de las buenas prácticas. El empleo que se genera en porcicultura es un empleo formal, es un empleo estable, es un empleo de largo plazo. Rara vez en la porcicultura, en las explotaciones en granja se pagan salarios mínimos. En general se suele competir por el talento de personas que trabajan en el cuidado de los animales, de manera que rara vez se paga un salario mínimo, normalmente se paga por encima de los salarios mínimos, y eso significa que entonces donde hay porcicultura formal, hay empleo formal. Y eso resulta generando una coexistencia muy tranquila en las comunidades que resultan es defendiendo las explotaciones porcícolas, es porque en general suele darse un circuito en el que todos viven al final de esa actividad. Sí que se beneficia el dueño del animal, pero también el del transporte, el de la venta, el de todos los subproductos agregados, como tú decías, como que se va generando ahí un círculo un poco mayor de beneficio alrededor de la industria. Y un poco para también empezar a cerrar esta conversación que ha estado tan interesante, quisiera que habláramos, tú lo tocabas un poco antes y me quedó la idea y pues quisiera aprovechar la oportunidad que estamos contigo también para las personas que nos ven desde sus casas y es tal vez hay muchos mitos alrededor de la sostenibilidad y la industria porcícola y sería muy importante también hablar de tal vez dar una visión un poco más clara, una visión un poco más basada en evidencia, en datos concretos, para de alguna forma empezar a desmentir esos mitos que de forma transversal hemos hablado un poco en esta conversación, pero esos que ustedes dicen, mire, nosotros entendemos, los conocemos, sabemos que esto aún sigue siendo un reto de comunicación, un reto de que las personas entiendan más de cómo funciona la industria, para que quienes nos ven ahora en el on demand pues puedan justamente saberlo y conocer más de empezar a bajar un poco esos mitos, pero con evidencia y con datos reales. Mira, en la porcicultura, ya enfocándonos en la carne de cerdo como tal, como un alimento puesto en la mesa de los hogares colombianos, estamos viviendo un momento histórico, no solo en Colombia, sino en el mundo, en el sentido que las prácticas que venían masificándose como una moda de vegetarianismo, veganismo de hace 10, 15 años, están empezando a replantearse por parte de las personas que entraron en esa onda por moda, ¿sí? Hoy en día es absolutamente clara la importancia que tiene el consumo de proteína animal, que es irreemplazable, que para lograr la ingesta de proteína necesaria para la estructura general de tu cuerpo como ser humano, tú requieres una cantidad importante de proteína animal que no es posible reemplazarla con proteína vegetal, porque las cantidades que tendrías que consumir de proteína vegetal son extraordinariamente altas
de manera que lo que resultas haciendo es, como se dice coloquialmente en Colombia, la del bobo, porque tendrías que consumir una cantidad enorme de calorías, más de 5.000 calorías de proteína vegetal para contrarrestar o nivelar y cumplir con la ingesta necesaria a nivel proteico diaria. Ese momento que estamos viviendo en la historia nos está llevando también a empezar a entender cómo las grasas de estas proteínas, la grasa del cerdo, la grasa del pollo y la grasa de la res, resultan siendo extremadamente benéficas. Hoy en día se está valorando en el mercado la grasa de cerdo como nunca antes en la historia. La gente está comprando grasa de cerdo para hacer frituras de unos huevos, para hacer frituras de una carne, ¿sí? Se usa la grasa de cerdo, está altísimamente valorada, no solo por el sabor que resulta dando, sino por la capacidad que tienen estas grasas de resistir altas temperaturas y que no les suceda lo que les resulta sucediendo a las grasas vegetales a altas temperaturas, que resultan pasándole cosas importantes contrarias a la salud humana. Entonces, estamos viviendo una ola de desmitificación que comprende todo el sector proteico de proteína animal, que justamente también explica el por qué hace 15 años los colombianos solamente consumíamos 4 kilos de carne de cerdo por persona al año y ya estaremos cerrando este año con más de 16 kilos de carne de cerdo por persona al año, un crecimiento enorme que es el detrás de cámaras de por qué el sector hoy se está situando en esa vanguardia de desarrollo económico y social en el país. Pues unos datos nada menores del consumo y también de lo que pasa en la industria para desmitificar algunos conceptos que todavía siguen estando muy sobre la mesa, como tú decías al inicio, sobre todo también en términos de la seguridad, que era un mito que existía hace unos buenos años sobre la seguridad de la carne de cerdo frente a otras, la tecnificación en términos de el avance genético para una generación, pues de alguna forma, de unas especies un poco mejores, con unas condiciones más especiales para el consumo, por ejemplo, para el aprovechamiento total del, del animal, lo que hablamos antes, pues de la forma ética del sacrificio, pues del beneficio de los animales, todo eso también ha contribuido un poco como a esa fluctuación positiva, pues del consumo, como estamos viendo en Colombia y en algunos países también, que empieza a ser incluso atractiva la el producto colombiano para exportar, que tal vez antes no se veía de esa forma, pero que ahora es importante también, empieza a ser bien importante esos mercados donde la calidad, donde el tipo de animales que existen en Colombia, el tipo de procesamiento de esas materias primas, pues es atractivo para mercados por fuera, así que también esa es otra conversación que podremos tener también sobre la internacionalización pues del negocio y de la industria. Y yo quisiera que cerráramos esta conversación hablando de, bueno, hemos hablado de todo lo que han hecho, de dónde están parados, de qué es lo que está pasando, pero ¿qué va a pasar ahora? ¿A qué le va a apuntar por Colombia pues como gremio, con sus agremiados, como con las asociaciones que tienen que hacerse con el sector público y privado, pues y con todos los actores para que la industria siga floreciendo? ¿A qué le van a apuntar para seguir siendo, pues obviamente, mantenerse muy arriba entre los gremios más importantes del país, pero seguir apoyando obviamente a sus agremiados, a otras personas que empiecen a llegar en esa cadena de valor agregado, a qué le van a apuntar para seguir siendo sostenibles, y a qué otros puntos que tal vez hoy no sean obvios para hablar de sostenibilidad de la porcicultura van a empezar a hablarles para que también pongamos en contexto de hacia allá vamos como país, hacia allá va por Colombia y hacia allá pues se dirige un poco la industria. Mira, en el mediano plazo le estamos apuntando, es decir, al 2030, le estamos apuntando a llegar a un consumo per cápita de 18 kilos al año, que implicarían más o menos una producción de 800.000 toneladas de carne de cerdo producidas en Colombia, más unas 200.000 importadas. Pero lo que le estamos apuntando a ese mediano plazo es a que toda la explotación porcícola de aquí a allá se haga bajo los mejores parámetros, sin excusas para la ilegalidad, de manera que necesitaremos un Estado muy fuerte que nos acompañe también en evitar que sigan existiendo estas prácticas ilegales, digamos, colindantes en el sector, pero que no pertenecen propiamente a las actividades industrializadas y tecnificadas que hoy nosotros representamos. Y en el largo plazo, que estaríamos cerrando alrededor del año 2040, es muy probable que la porcicultura sea el sector más importante del país, en términos agropecuarios, por supuesto. Y eso va a significar una responsabilidad muy grande por parte de los porcicultores, una responsabilidad que todos estamos dispuestos a afrontar, y es cómo vamos a poder mostrar
un sector ético, responsable con el medio ambiente, un sector que hace las cosas bien, que cuida a sus animales y que lleva un producto de absoluta calidad a la mesa de los colombianos. Eso es la fotografía que estaremos viendo en el año 2040, un sector porcícola a la vanguardia del desarrollo agropecuario en Colombia. Pues con esos mensajes tan importantes, no solamente de la visión de país, la visión sectorial, sino también de hacia dónde va todo lo que está pasando en el país, en el sector agropecuario, en términos de sostenibilidad, en términos de aprovechamiento, en términos qué podemos hacer los consumidores, los agremiados, el sector público y privado. Con esos mensajes tan importantes hemos llegado al final de este panel de la Semana de la Sostenibilidad de Forbes Colombia. Una vez más, gracias Jeffrey, quien es presidente ejecutivo por Colombia, por aceptar esta invitación, por contarnos qué están haciendo, hacia dónde van y pues poner en contexto también las diferentes aristas que están pasando en sostenibilidad. Así que pues gracias por aceptar esta invitación a este espacio. Muchas gracias a ustedes por tenernos acá. Y a todos ustedes que nos acompañan en esta Semana de la Sostenibilidad, los esperamos en los siguientes paneles que pueden revivir en nuestro canal de YouTube, donde nos consiguen como Forbes Colombia y seguir conectados con nuestros contenidos y eventos en nuestras redes sociales, donde también estamos como Forbes Colombia y en Forbes.co. Hasta la próxima.